Buenas tardes. ¿Me escuchan? Buenas tardes. Está Sí, bien, listo. Buenas tardes. Bien, espero que hayan tenido un buen día. Vamos a dar inicio ya a las últimas sesiones. La penúltima o antepenúltima podría ser, así que espero que estén de buen ánimo para recibir estas últimas clases. Bueno, voy a proyectar para que continuemos con el desarrollo de la sesión. Hay un par de cosas que quiero que comentemos antes de continuar con el desarrollo del curso. Y por acá tengo una pequeña agenda. Recordarles que la próxima semana defienden su nota formativa de este último periodo. El día de ayer se presentó de parte del grupo de los demandantes su informe, ¿verdad?, donde plantean las respuestas o la demanda, por decirlo así. Me gustó mucho la forma en la que contestó la presidenta del tribunal. Formalidad, esa seriedad, ese compromiso, pues, con el rol que están desempeñando. Les felicito. Entonces, sobre esto, decirles que mañana se vence el plazo para que la contraparte pueda responder a la postura de la demandante. Y a pesar que se cierra con sus informes, sus alegatos, recuerden que el día lunes, donde ustedes van a delegar a las personas que me imagino ya tienen pues definido quién le van a exponer cada punto, quiénes van a defender cada postura, y en tal sentido, pues, invitarlos a que no dejen de estar leyendo, informándose, consultando, pues, los correspondientes documentos jurídicos, las noticias, darle seguimiento a este caso para que puedan, pues, obtener la mejor nota posible, pero sobre todo, que tengan un buen desempeño y que el proceso de aprendizaje sea, pues, un éxito. Entonces, el lunes no hay clase como tal. Es decir, no es este discurso que yo les expongo, sino ustedes defienden con una audiencia. Son los jueces los que se van a lucir y las partes, ¿verdad?, los que ustedes van a delegar. Y en este punto yo les recuerdo que tienen que organizarse ustedes, principalmente los jueces, árbitros más bien, que conforman el tribunal del CIADI, son los que tienen que establecer las reglas claras de cuánto tiempo se le va a conceder de palabra a cada una de las partes para que puedan desarrollar sus alegatos. ¿Cuánto tiempo la etapa inicial, la etapa de réplica, si es que lo va a haber? Y por igual, el tema de cómo modular si van a activar las cámaras cuando el árbitro lo requiera. Yo les he pedido que tengan la cámara activada y que vistan formal. Y ese mismo día, se los anticipo, vamos a tomarnos pues, una captura de pantalla, si ustedes así lo quieren, como la foto del recuerdo, aprovechando que van a estar pues, bien presentables, como siempre, pero ese día va a ser mejor, para que quede pues, de recuerdo para este curso. Entonces, por favor, grupo número 3, que integran los árbitros del CIADI, establezcan, digamos, una pauta de que va a organizar la actividad el día lunes. Ustedes son los que mandan. Yo voy a ser un espectador, voy a ser parte de la audiencia. Y en tal sentido yo lo voy a evaluar posteriormente. Recordarles lo que aparece en la guía de la evaluación. Hay que vestir formales, hay que activar la cámara. Licenciado, mire, estoy en el trabajo. Yo voy manejando ese día, a esa hora. Bueno, yo comprendo las circunstancias. Pero la regla está clara, la regla está allí. Ustedes sabrán pues cómo enfrentarla. Y si no activamos la cámara, perdemos la calificación. No, yo voy a hacer una evaluación integral. Pues si de pronto veo que hay unos que lo abren y otros no, pues es que en general. Entonces, solamente pedirles a que tengan el mayor esfuerzo posible, hagan el mayor esfuerzo posible para cumplir con esto. Y finalmente decirles que las notas ya están en el sistema. Ustedes se dieron cuenta de esto. Y como muy bien una de sus compañeras me informó, que habían 2 casillas que reflejaban la nota formativa. Pero como habíamos acumulado las pues yo solamente incorporé una calificación donde estaban las 2 ponderaciones, por decirlo así. Y en tal sentido, con el fin de no estar haciendo mayores cambios, suprimí una de las casillas y generó un cambio en el sistema de Prometeo. Consecuentemente, esto exigió que se actualizara el sistema y que les apareciera la nota correspondiente. Pero aquí hay 2 notas finales que ustedes tienen. Una es la nota que les aparecía al inicio, cuando no había hecho todavía el cambio, y la nota posterior, que es la nota correcta.
Entonces muchos de ustedes me escribieron, pues, haciéndome constar su preocupación por esa circunstancia. Tomé cartas en el asunto y se le informó a las autoridades de la universidad, específicamente de la Escuela de Relaciones Internacionales, y ellos ya se informó a Informática. Informática respondió y ha dicho que no se preocupen, que al final del ciclo, al final se actualiza el sistema y no le genera ningún problema. Entonces, si no se actualiza antes del tiempo, puede ser antes, podría ser, no se preocupen. Ustedes la nota que tienen es la nota que les aparece posteriormente, es decir, la nota mayor, por decirlo así. Esas dos cosas, nada más el tema de la audiencia el día lunes y el tema de las notas que ya están en el sistema, aclarando pues la situación que acontecía. Y por último, informándoles que el examen parcial está programado para el día viernes 3 de diciembre. Con eso cerramos este curso y aquellos que tienen asegurada, pues excelente, ¿verdad? Avanzan en el desarrollo de su carrera. Y aquellos que tienen alguna deficiencia con la nota que esperan, pues tienen que estar pendientes del tema de las evaluaciones del remedial si fuera el caso. Confiemos que no sea así, que nadie tenga necesidad de eso. Creo que la actividad formativa se presta para que tengan una excelente nota, si de verdad se organizan bien, si asumen el papel, el rol que se les ha asignado de la forma de vida, pues yo les voy a poner la mejor nota que corresponda. Así que para evitar, digamos, el estar postergando evaluaciones que de pronto son un poco preocupantes, asegúrense de hacer una buena actividad formativa. Estos eran los avisos y antes de continuar con la clase quisiera preguntarle una interrogante con la actividad formativa que están desarrollando. Y si no la hay, pues perfecto. Bueno, interpreto que el silencio es que no hay ninguna pregunta. Bueno, veníamos hablando del tratamiento de las relaciones laborales en general y vamos a continuar a hablar la importancia del tratamiento de las relaciones laborales en el ámbito internacional, sobre todo de cara al derecho económico internacional. Pero es necesario que agotemos la normativa constitucional que se refiere a esto. Ya decíamos que el derecho al trabajo es un derecho individual, pero que expresa una dimensión social del ser humano y en tal sentido se califica como un derecho de naturaleza social. Es decir, el acto, el fenómeno, el presupuesto fáctico, el trabajo como tal, pues como una manifestación social, forma parte de los derechos sociales, junto a la familia, junto al tema de la salud, por ejemplo. Y ya decíamos algunas cosas como estas que el Estado está obligado a proteger, que no es título de comercio, y en ese sentido, pues, hacíamos algunas valoraciones en la sesión anterior. Ahora interesa mencionar que este derecho al trabajo también tiene una protección reforzada a nivel de tratados internacionales. Por ejemplo, la Declaración Universal de Derechos Humanos ya lo contempla en el artículo 23, inciso 1, por igual el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el artículo 6, inciso 1, así como en el Protocolo de San Salvador, que es el protocolo de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. No voy a hablar al respecto de estos artículos, solamente señalarles que van a encontrar significativos instrumentos jurídicos internacionales que dan una protección reforzada a este derecho. También hablábamos que la protección al derecho al trabajo es celosa, es una protección enfática, incisiva, y que de pronto uno puede pensar que hay una protección que se excede y que en los tribunales se mira como que se favorece al empleado frente al empleador. Y aunque no es totalmente cierto, sí pareciera que así funciona. Y a modo de ejemplo, podríamos decir que esta protección especial para los trabajadores alcanza diferentes dimensiones. Una de estas dimensiones es, por ejemplo, para aquellos trabajadores que se encuentran en una condición física o mental que expresa una discapacidad para interactuar en el entorno social. Así veíamos que la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad, los pronunciamientos del Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad inspiran la normativa nacional, entre estas la Ley Especial de las Personas con Discapacidad, cuyo objeto es reconocer, proteger y garantizar el ejercicio de los derechos de las personas discapacitadas.
Y que esta ley, a modo de ejemplo, pues establecía la obligación de que todo empleador privado de contratar como mínimo a una persona con discapacidad física o mental por cada 20 trabajadores que tengan a su servicio. El Estado se involucra, el Estado penetra, el Estado incide directamente sobre relaciones que en principio podrían pensarse que son propiamente privadas. Y hablábamos de que estas relaciones laborales se caracterizan por ciertos aspectos. Expresa una relación humana, ¿verdad?, entre el trabajador y el empleador, una relación de dependencia y principalmente de dependencia a cambio de una retribución económica. Es decir, existe relación laboral cuando una persona trabaja para otra. Existe una relación laboral cuando una persona se somete a la conducción, decisión y orientación de otra para ejecutar una actividad en particular a cambio de dinero, salario. Unas pues, notas jurisprudenciales que hacían referencia a esto. Y decíamos que estas relaciones laborales tienen diferentes orígenes. A veces se origina en un acuerdo verbal. Mire, fíjese que yo quisiera que viniera a la casa y me ayudara pues, con el hacer del hogar, a cuidar a los niños, a atender a la familia. Un trabajo doméstico. ¿Usted firma un contrato con la entidad doméstica? No. ¿Cómo se originó? Por un acuerdo, con un contrato. Es un contrato laboral. No está por escrito, es verbal. Y en tanto que es verbal, carece de protección jurídica. Falso. Totalmente falso. Siempre y cuando se cumplan los requisitos que la ley dice, 2 días, por ejemplo, trabajados, bajo esa relación de subordinación a cambio de un salario, y se configuró la relación laboral, cuya, como lo veíamos en clases anteriores, es que generan derechos y obligaciones de tipo laboral. Pero también puede ser un acto más formal, como un contrato individual de trabajo que consta por escrito y que el Código de Trabajo regula los requisitos. Pero también puede constar de manera escrita según los requerimientos de la Ley de Salarios, es decir, bajo nombramiento, o por contrato de servicios según las disposiciones transitorias del presupuesto, el artículo 83 particularmente. Y que estos 2 últimos ejemplos aplican principalmente para las contrataciones públicas, es decir, la relación entre el señor Estado y pues, los empleados o servidores públicos. Y bueno, aquí una idea muy similar a la que decíamos antes. Dicha dependencia y subordinación gira en torno a la prestación de un trabajo a cambio de remuneración. Bien, de eso hablábamos en las clases anteriores. Ahora quiero respaldar con casos jurisprudencialmente lo que hemos dicho. Por ejemplo, la Sala de lo Constitucional, en el proceso de inconstitucionalidad 143-2015, ha reconocido, por ejemplo, que este tipo de relaciones, es decir, la relación se caracteriza por la subordinación a cambio de un salario determinado. Bueno, entonces usted quiere un respaldo jurídico que diga, mire, ¿de dónde sacamos esas características? Y entre las que ya vimos, también tenemos un precedente constitucional. Y decíamos, estas relaciones laborales generan ciertos derechos y deberes para la relación, es decir, para el empleador y para el empleado. Y uno de los derechos más importantes, no el único, pero uno de los derechos más básicos, más esenciales dentro de la dinámica laboral, es el derecho a la estabilidad laboral. Pero este derecho a la estabilidad laboral, que se vulnera, por ejemplo, cuando se despide a alguien, cuando se le destituye. Despido y destitución son cosas diferentes. La destitución implica la posibilidad de volver a ingresar a la institución. El despido no. Aunque se escucha un poco más contundente el concepto de destitución, es más fuerte jurídicamente hablando la palabra despido. Entonces, se vulnera la estabilidad laboral cuando a una persona se le despide sin justa causa, cuando se le destituye sin un debido proceso, o por ejemplo cuando se le traslada de trabajo a otro cuyas condiciones de trabajo son desfavorables, o cuando se le desmejora en su categoría laboral, o cuando se le reduce su trabajo, o cuando se le impone una jornada de trabajo mucho más excesiva. Cuando se dan ese tipo de circunstancias, bueno, el derecho laboral se activa, por decirlo así, para contrarrestar esa que es desfavorable o que afecta al ciudadano o al interesado.
Pero este derecho a la estabilidad laboral no es antojadizo, tiene requisitos y algunos de ellos aparecen en la diapositiva que están observando. Los leeré rápido sin ánimo de explicarlos por motivo de tiempo. Se requiere, por ejemplo, cuando son servidores públicos, que el puesto de trabajo subsista, claro. Si desapareció el puesto, ¿qué estabilidad laboral va a haber? Si la necesidad del servicio, del puesto, no es patente, por decirlo así, si no existe como tal. No estoy diciendo que cuando se desaparece un trabajo de manera, pues, fraudulenta, pierde el trabajador su estabilidad laboral. Ya hemos dicho en clases anteriores que cuando suprimen algunas oficinas públicas y bajo el argumento de que hubo una supresión de plazas, deciden despedir a las personas como un despido de hecho, esa forma de proceder es fraudulenta y contraria a la Constitución y a la ley. Y hay formas de contravenir esa forma de proceder. Que el empleado no pierda su capacidad física o mental para desempeñar el trabajo. Pues claro, si uno sufre un accidente de tránsito, por ejemplo, y queda en condición de discapacidad y que no puede ejercer el trabajo, este derecho a la estabilidad laboral puede desaparecer. Lick, pero está diciendo que si alguien sufre un accidente por motivo de trabajo, el empleador o el Estado le va a dar la espalda. No. Estoy diciendo que en una condición normal de que alguien sufra un accidente y que le impida ejercer un trabajo, puede ser que pierda la estabilidad laboral. Sin embargo, y eso obedece a las funciones que desarrolla, se entra en lugar aquello de la protección por accidentes de trabajo, por ejemplo, y que hay que indemnizar con un porcentaje periódico al trabajador que fue víctima de este tipo de sucesos. Que la labor la desarrolle con eficiencia. Pues claro, si alguien no rinde, no se desempeña adecuadamente, pues obviamente se puede ejercer las condiciones para destituirlo, despedirlo o removerlo del cargo donde se encuentra. Que no se cometa falta grave que la ley considera causal de despido, que subsista la institución para la cual presta el servicio y que el puesto no sea de aquellos cuyo desempeño requiera de confianza personal o política. Sí, este tipo de requisitos aplica principalmente para los cargos en las instituciones públicas, pero la lógica que está detrás de esto es la misma. El trabajador tiene derecho a la estabilidad laboral. Claro, en el ámbito de las relaciones privadas, es decir, los trabajadores privados, este derecho a la estabilidad laboral como tal no lo goza. ¿Por qué? Porque en el ámbito privado, cuando una persona es destituida o despedida sin justa causa, ¿qué puede hacer? Promover un juicio o un proceso. ¿Y qué se resuelve? Lo que se resuelve es, mire señor patrón, mire señor empleador, usted despidió injustificadamente a su trabajador. En consecuencia, indemnícelo, páguele. ¿Ok? Pero en el sector público acontece diferente. ¿Por qué? Mire señor Estado, mire institución pública, usted despidió sin seguir el debido proceso a este empleado público. ¿Qué se le resuelve? ¿Acaso se le dice, páguele lo que dejó de pagarle? ¿No? Reinstálelo, que vuelva al cargo en el que se encontraba, idealmente. Cuando ya no hay forma de que eso acontezca, bueno, entonces se puede habilitar la acción de daños y perjuicios contra los responsables. Pero vemos las diferencias. En todo caso, el derecho al trabajo ha evolucionado y protege a las personas en la dinámica laboral. Y esta protección no escapa de las dinámicas económicas, particularmente en un mundo globalizado, que es lo que nos interesa a nosotros comentar. Ya veremos más adelante cómo en los tratados de libre comercio, por ejemplo, se prevén cláusulas para garantizar ciertas condiciones de trabajo para los trabajadores que se van a ver pues, involucrados en ese tipo, bajo ese techo jurídico que prevé el Tratado de Libre Comercio. Pero bueno, esta un par de cosas que quiero mencionarles solo para aclararles o ejemplificar la importancia de este tipo de derechos. La estabilidad laboral, como general, ya más o menos dijimos algo. Miren, no pueden quitarle, no pueden destituirlo a ustedes si no hay una causa legal, si no hay un debido proceso. O si lo destituyen sin eso. En el sector privado, bueno, entonces tienen que indemnizarlo. No es que usted trabajó, pagaran y al empleador se le ocurrió decir, mira, hasta acá llega, estamos mal económicamente y no hay para pagarle. Y así que ni modo, váyase a su casita así. No funciona así. Tienen que indemnizarle y pagarle las prestaciones de ley. Es el vacación completa o vacación proporcional, el aguinaldo completo o el aguinaldo proporcional y bueno, otras horas extras, por ejemplo.
Pero este tema de la estabilidad laboral hay que saber distinguirlo. Se habla de estabilidad laboral y también se habla de estabilidad en el cargo. Quiero aclarar este concepto porque con frecuencia se incurre en una calificación errónea. La estabilidad laboral es el derecho general básico de todo servidor público. La estabilidad en el cargo corresponde a aquellos servidores que están ejerciendo un cargo sujeto a un plazo, por decirlo así, o que se trata de una función cualificada a la que se le ha asignado o que se le ha confiado. Les voy a poner un ejemplo, un poco conocido por ustedes posiblemente. Se recordarán del caso de la manzana, ¿verdad? En los años anteriores, durante la administración municipal, que alguien le tiró una manzana a alguien más y, bueno, todo lo que se armó mediáticamente. Entonces, veamos el tema a nivel, ese ejemplo como tal. La persona, el trabajador municipal puede encontrarse en un supuesto como el siguiente. Puede hacer que sea empleado de calidad y al mismo tiempo puede hacer que el consejo municipal haya designado a este trabajador o a esta trabajadora para formar parte de una comisión intersectorial, por ejemplo, cuyo cargo va a durar 2 años. Hay que distinguir una cosa, es que esta persona trabaja para la municipalidad de manera, es decir, por su estabilidad laboral, y otra cosa es que aparte de eso se le ha asignado desarrollar ciertas funciones dentro de una comisión intersectorial, por ejemplo, cuyo cargo durará 2 años. Si esta persona es removida del cargo sin una causa legal, lo que se le afecta no es la estabilidad laboral, porque esa persona seguirá siendo trabajadora de la municipalidad. Pero se le afecta la estabilidad en el cargo, que tenía que durar 2 años y se le apartó sin causa legal. Ahora bien, si es despedida y consecuentemente también se le aparta del cargo que se le había asignado, se le vulnera la estabilidad laboral y la estabilidad en el cargo. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque el derecho laboral identifica, digamos, ciertas relaciones laborales, de protección, como en el caso de la estabilidad en el cargo. Y un tema que es, de suma importancia y que tiene que ser de conocimiento general, es la estabilidad laboral de la mujer embarazada. ¿En qué sentido? Una mujer embarazada, ya sea que trabaje en el ámbito público o en el ámbito privado, no puede ser removida bajo ningún pretexto trabajo, salvo que exista una causa legal que lo habilite. Fuera de ella no puede. Y hay una estabilidad laboral posparto incluso, es decir, que dio a luz, pero hay un periodo de gracia en el que tampoco se le puede remover. ¿Qué quiere decir, licenciado? Que nunca se puede despedir a una mujer que está embarazada, aunque sea malísima trabajadora. Hay una protección reforzada, en este caso en particular, por su condición de embarazo. Lo mismo sucede con la estabilidad de los directivos sindicales. Los directivos sindicales, mientras se encuentren ejerciendo el cargo de directivo sindical, no pueden ser removidos ni afectados en su condición de trabajo, salvo que exista una causa legal, pero fuera de eso no puede hacerlo. Y es bastante frecuente, esto acontece bastante. Siempre se genera un debate sobre, o sea que los directivos sindicales son intocables. No estamos diciendo. Estamos diciendo que habrá que levantar el famoso fuero sindical de un directivo sindical para poder apartarlo del cargo. Fuera de eso, si no se levanta el fuero sindical, entonces el despido, la destitución podrá ser inválida. Ya veremos algunos ejemplos para que ustedes puedan, digamos, concretar mejor lo que les estoy manifestando. Por ejemplo, miren este caso qué particular, y recuerdo que generó una discusión mediática, muchos la aplaudieron y otros, principalmente el sector empresarial, puso su queja en el cielo y por alguna razón será, se lo vamos a analizarlo. Miren, se trata de la sentencia de inconstitucionalidad, sentencia de amparo 547 del 2017, cuya resolución fue del 2 de octubre del 2019. Sí, no fue hace mucho, fue prepandemia, pero 2 años es una resolución que es bastante reciente, digamos. ¿Qué es lo que acontecía en este caso? La parte actora, es decir, la parte demandante,
señaló en su demanda y en su escrito por medio del cual contestó las prevenciones que le fueron realizadas por la Sala de lo Constitucional, ojo, oigan, que ingresó a laborar para el Ministerio de Salud el 8 de mayo del 2017. Pónganle atención a la fecha, por eso está ahí subrayado. Bajo el régimen de ley de salarios. En la Unidad Comunitaria de Salud Familiar Básica en el Despoblado, Santa Rosa, Huachipilín, Departamento de Salud, desempeñando el cargo de auxiliar de enfermería de salud comunitaria. No obstante, ojo, el 8 de agosto del 2017, aproximadamente 3 meses, mayo, junio, julio, agosto, la directora regional de salud occidental del aludido ministerio ordenó removerla del referido cargo sin que se tramitara un procedimiento previo en el que tuviera la oportunidad de participar y pensar, sobre todo porque en esa fecha se encontraba en la semana 21 de embarazo y por consiguiente gozaba de la protección reforzada. Vemos el caso, una mujer ingresa a trabajar, resulta que está embarazada, no había dicho, pero está embarazada, cuando comenzó, estuvo 3 meses trabajando y le dicen, mire, usted, ¿por qué? Por lo siguiente, ahí donde está subrayadito, en ese párrafo dice, la autoridad demandada sostuvo en sus diferentes intervenciones que, debido al desempeño insatisfactorio de la señora durante el periodo de prueba, ella no fue nombrada en propiedad en la plaza de auxiliar de enfermería. En otras palabras, una persona ingresa a trabajar, está embarazada, está 3 meses, que son los 3 meses de prueba. Es insatisfactoria su actuación y dice el patrono, en todo caso el Estado, mire, no la vamos a nombrar, probemos a alguien más, pero usted no. ¿Qué hace esta persona? Interpone una demanda de amparo. ¿Y qué dice la sala? Miren, ¿saben qué pasa? Esta persona no está contratada todavía porque está en periodo de prueba. Y en tanto que no está contratada, no tiene estabilidad laboral, ¿verdad? Porque está en periodo de prueba. Pues sí, porque este derecho nace hasta que una persona ya es contratada de manera en propiedad, por decirlo así. Pero ¿saben qué? Dice. Cuando existieran causas legales para no contratarla, es decir, aunque le hubiera seguido el debido procedimiento, la demandante debía conservar su trabajo hasta que finalizara el lapso de descanso que le correspondía después del parto, pues era hasta ese momento que se podía hacer efectiva la separación de su cargo. En otras palabras, está diciendo el máximo tribunal en interpretación constitucional, está diciendo, mire, mire, empleador, público y privado. Si usted contrata a una persona que está embarazada, lo sepa o no lo sepa, ahí está, digamos, lo debatible. Usted debe respetarle su trabajo hasta que termine su periodo posparto, creo que son 4 meses. No la puede remover, aunque existan causas legales, le está diciendo. Ahí fue que se puso el grito en el cielo, ¿verdad? Pero la jurisprudencia es esta la que domina. ¿Qué les quiero decir? La incidencia del Estado respecto a la realidad o la dinámica laboral. Por eso no va a ser extraño que en los instrumentos internacionales, que más adelante verán algunos ejemplos, se doblegue el Estado para reconocer ciertos derechos a los empleados con el fin de ratificar un tratado bilateral de inversiones, por ejemplo, o para ratificar un tratado de libre comercio. Le dice un país al otro, mire, si usted no reconoce el derecho de sindicalización, no hay pacto, no hay acuerdo. Por una parte, y por otra parte le está diciendo, mire, el derecho laboral es un derecho, digamos, prioritario, poner sobre categorías básicas, ya sean patrimoniales, ya sean morales, ya sea de la perspectiva conservadora, más allá de lo complicado que puede ser en términos económicos, ¿verdad? Para el empleador principalmente, porque en este caso se interpreta la norma en función del trabajador. Este ejemplo solamente se los pongo para que entendamos el celo proteccionista de parte del legislador y del Estado cuando se trata de derechos laborales y particularmente cuando el tema de la mujer embarazada, que no puede ser removido. Bien, veamos algunos estándares laborales nacionales, es decir, cuáles son
los derechos básicos que le reconoce la Constitución a todo ciudadano. Y veremos cómo estos coinciden pues con los reconocimientos. Licenciado. Perdón, dígame. Sí, es que quería opinar algo sobre el caso que acaba de mencionar. Sí. A ver, excelente. Sí, bueno, en realidad esta lucha por los derechos laborales en general, ¿verdad? Pero de las mujeres embarazadas en particular ha sido larga, ha sido compleja. Desde, por ejemplo, el tema de que a una mujer no se le puede exigir una prueba de embarazo, por ejemplo, para contratarla, porque a ver, lo que se está contratando es su capacidad, su formación, lo que sea para ejercer un trabajo. Entonces, que ella decida o no en ese momento ejercer el derecho que tiene, o si quieren, que está en la libertad de tener o no tener hijos, ¿verdad? Lo puede hacer independientemente del tiempo que tenga de estar laborando, es una decisión netamente personal. El problema es que cuando a veces, de hecho muchas veces se dio, es que la ley establecía que no se podía despedir a una mujer embarazada, pero al regresar del periodo de maternidad ya estaba la carta de despido, ¿verdad? En la ya lista, para que, pues, mire, le respetamos lo que dice la ley, pero se va. Entonces se logró una extensión para que posterior al regreso, digamos, de la licencia de maternidad, no me recuerdo si son 4 o 6 meses, que la empresa tampoco puede despedir a la mujer. O sea, porque era casi un modus operandi de las empresas en que le esperaban y al regresar la despedían. Entonces, ha sido una lucha. Yo he estado también trabajando mucho ese tema de protección social a las mujeres y de verdad que sí, pero creo que, bueno, algunos pasos se van dando. Y tal vez otro que quiero mencionar que tiene que ver con el tema de derechos laborales es la ley de Salacuna, que hace prácticamente 3 años ya, casi 3 años y medio, que se aprobó en la Asamblea Legislativa que las empresas mayores que tuvieran más de 100 empleados debían tener en sus ¿cómo se llama? Bueno, un lugar, ¿verdad? De guardería para los hijos e hijas menores de 4 años. Eso, sobre todo, es una ley que tiende a ser realmente una ley que favorece más a las mujeres que a los hombres, porque si bien ambos tienen hijos, quien suele cargar la responsabilidad del cuidado suele ser la madre, ¿verdad? O las mujeres. Entonces, era una manera de hacer justicia de alguna forma por el lado de la corresponsabilidad que tiene la empresa, el Estado, las familias en el cuidado de las niñas y niños. Entonces, la ANEP ha venido bloqueando esta ley, su entrada en vigor. Cada vez pide 6 meses y otros 6 meses y otros 6 meses. Ya llevamos 7 prórrogas y independientemente de quién está en la asamblea, siempre al final se le otorgan la prórroga. Entonces, es otra lucha en el tema de laboral que todavía falta darle. Pero bueno, qué bueno que esté hablando del tema de los derechos laborales. Gracias, Marcela. Definitivamente que enriquece. Al final de eso se trata, ¿verdad? Que podemos intercambiar ideas, construir un conocimiento compartido. Hay tantas cosas. Ya veremos otro ejemplo más adelante, el tema del salario mínimo de las empleadas domésticas. Nadie pensaba en el salario mínimo de las empleadas domésticas. Hasta que alguien interpuso una demanda. Sí, pero son esos avances, ¿verdad? De los que estamos hablando. Sí, sí, cabal. O del ICE, para ellas. El tema de las salas cunas era una omisión, era una obligación prevista para el empleador. Y nadie decía nada. Ahora, sin duda alguna que han habido avances, hay avances. Y yo lo voy a decir acá, el tema incluso de lactar, pues, ¿verdad? A los niños, o sea, que se le reconozca a la mujer el derecho de poder lactar. Si hay trabajos que lo miran como que si fuera un privilegio que le están dando, cuando es un derecho.
Y esto hay que entenderlo desde una óptica sociológica, es decir, social, en el tema de, ¿cómo decirlo? Entender la realidad social en la que estamos, en la que nos movemos. País, quienes sirven de sustento a las familias promedio son las mujeres. O sea, hay que ser claros. Si usted observa el lugar donde vive, por ejemplo, a lo mejor sea, en su caso sea la excepción, pero si el promedio es, usted mira las familias y se dará cuenta que el soporte de las familias salvadoreñas promedio son las mujeres, y estas mujeres han pasado por las siguientes vías. Son madres de casa o son madres de casa y estudian. Y a veces hacen las tres cosas. Por eso uno entiende esta lucha, estos avances que son favorables. Ahora, respecto del análisis que venimos haciendo o preparando las bases, la pregunta es, o sea, si ustedes son los asesores internacionalistas, ¿verdad? Le dicen, mire, fíjese, revise este instrumento, este acuerdo, este tratado, qué sé yo, y ahí aparece que se derechos a ciertos beneficios que se le pueden otorgar a los trabajadores. No pasa el test interno, no pasa el test jurídico de la lógica nacional, por ejemplo, habilitar que una mujer que esté, perdón, que los trabajadores que se van a ver bajo la cobertura de un instrumento jurídico como eso, se le pida, por ejemplo, ocupando el ejemplo de Marcela, que presenten una constancia de un embarazo, por ejemplo. No pasa. Vulnera un estándar laboral mínimo interno, y así también uno externo como los de la OIT, que más adelante veremos. Pero bueno, agotada esta pequeña tertulia, intercambio de ideas, seguimos. Hablábamos de las relaciones laborales y decíamos que tienen ciertas características. El artículo 52 de la Constitución dirá que los derechos de los trabajadores son irrenunciables y que los cataloga o los enuncia la Constitución, pero no son los únicos, no excluye a otros. Por ejemplo, el tema de la compensación por renuncia voluntaria. Eso siempre estuvo en la Constitución. Apareció hasta que es constitucional por omisión esa parte. Es decir, les explico así rapidito para que me entiendan. En nuestro ordenamiento jurídico nacional hay un instrumento jurídico, un mecanismo que se llama proceso de inconstitucionalidad, que creo que es el proceso más poderoso en términos jurídicos que existe en el país. Bueno, con una inconstitucionalidad se deja sin efecto la cuarentena, por ejemplo. ¿Cuándo se habla de inconstitucionalidad? Bueno, cuando la Constitución dice algo y un funcionario público, llámese del legislativo, del judicial o del ejecutivo, hace algo que va en contra de lo que la Constitución dice. Entonces se dice que eso es que va en contra de la Constitución. A eso le llaman inconstitucionalidad clásica u ordinaria. Pero hay otro tipo de inconstitucionalidad que se configura no por hacer lo contrario a lo que la Constitución manda, sino por no hacer lo que la Constitución ordena. Por ejemplo, si usted tiene una mano, ubíquela, o posteriormente tome apuntes y vaya a ver después. El artículo 2 de la Constitución, en el inciso 3, dice que se reconoce la indemnización por daño moral conforme a la ley. El constituyente, es decir, el legislador originario que establece los grandes valores y principios que rigen la vida en sociedad, que es la Constitución, vamos a reconocer el derecho a la indemnización por daño moral, pues sí, porque ustedes lo metieron a prisión durante 5 años y cuando era inocente y después dicen, mire, fue un error judicial y por lo tanto salga, y la afectación moral. O porque usted lo procesaron y lo tuvieron en detención provisional sin justa razón, y ese daño, ¿cómo se indemniza? Por daño moral, por ejemplo. Se reconoce por daño moral, conforme a la ley. Pero hace años, alguien dijo, miren, la Constitución reconoce este derecho a que le paguen a quien sufrió un daño moral. Pero ¿saben qué? Dice conforme a la ley. Y no hay ley en el país que haga referencia a eso. No hay ley que lo regule. Por lo tanto, el mandato de la Constitución conforme a la ley no se está cumpliendo porque no hay ley.
¿Y de quién es la responsabilidad? ¿A quién le corresponde emitir la ley? ¿Al Ejecutivo? No. ¿Al Judicial? No. Le corresponde al órgano legislativo y por lo tanto hubo una sentencia que dijo la Asamblea Legislativa incurrió en inconstitucionalidad por omisión por no haber decretado oportunamente la ley que regule el daño moral. Se incumplió la Constitución por no... Entonces, similar situación aconteció con el tema del derecho a la indemnización por renuncia voluntaria. Yo quiero decirles esto, mira, pongamos una pequeña pausa. Voy a recordar un discurso histórico que le hice hace un par de semanas atrás. Les decía, miren, ¿cómo caracterizamos a nuestra sociedad actual? Les decía, miren, podemos seguir los postulados de Alvin Toffler, que nos dice, la sociedad tiene 3 grandes etapas, la era de la agricultura, la de la industrialización y la postindustrialización, y que cada una tiene sus características. Por ejemplo, si vemos la familia de la civilización agrícola, era una familia extensa, estaban los allegados, cabían todos. Los límites del parentesco no estaban muy clarificados. Posteriormente, la época de la industrialización como consecuencia de la revolución industrial, la familia extensa desaparece y comienza a emerger la familia nuclear. Ya decíamos, ¿por qué? Porque aquella familia extensa que está agrupando a todos, ya no puede mantenerse concentrada en la tierra, que es la que trabaja. ¿Por qué? Porque apareció la fábrica como consecuencia de la producción fabril, como consecuencia de la revolución industrial. El maquinismo aparece en las fábricas, en la urbe. ¿Y qué corresponde entonces? Que la gente que vive pues, en las grandes extensiones territoriales busque, se acerque a las ciudades para tener trabajo más cerca. Se atomizó la familia. Bueno. Entonces después decíamos, ¿y en la actualidad qué tipo de familia existe? ¿La familia nuclear? Sí, pero no solo eso. Hay familias monoparentales, solo un papá. No quieren tener pareja. Quieren tener hijos, pero no pareja. Familias homosexuales, familias transexuales, familias ensambladas, familias matrifocales, donde la mujer es el centro y el sustento en general. ¿Qué estoy diciendo? Vemos que cuando hay una evolución histórica, podemos hacer la comparación con cada agencia social, la familia, la educación, la comunicación, etcétera, etcétera, y vemos que hay una tendencia a la reducción. Y paralelamente a esto hay una especie de se aumenta el yo. Hay un discurso narcisista que hace pavonear al individuo sus máximas potencialidades. Antes decíamos, miren, yo me siento mal de salud, ¿qué hago? Busco un médico. Ahora me siento mal de salud, siento que la presión arterial se me aumenta. ¿Qué hago? Quiero verificar. ¿Qué hago? Voy y compro un tensiómetro electrónico, me lo pongo yo solo. Sí, dice que es de los valores de la presión arterial. ¿Qué me genera esto? Un nivel de independencia aparente. Algo similar. Es decir, esta tendencia genera un individuo más independiente en apariencia que pavonea, que señorea su autonomía. Este fenómeno a lo que se le llama desmasificación social. Esta desmasificación también alcanzó niveles en el ámbito jurídico, donde se pavonea el yo, el individuo. Nunca en la historia, por ejemplo, se había concebido que el trabajador dijera, yo renuncio, señor. Y ¿sabe qué? No solo renuncio, me va a pagar, porque renuncio voluntariamente. ¿Qué es esto? El individuo aumenta también. Quiero decir que hay que interpretar la configuración de los derechos, la lógica jurídica según el desarrollo histórico. Entonces, cuando vemos el reconocimiento de estos derechos, el de la mujer embarazada, por ejemplo, que es un aspecto social, o el derecho del trabajador a renunciar voluntariamente y si cumple los requisitos debidos a que se le indemnice. También en el ámbito liberal, en el ámbito individual, hay una especie de transformación, pues. Las sociedades están cambiando. Y el ámbito jurídico también. Hay que entender este comportamiento jurídico para saber interpretar la dinámica internacional también. ¿Qué pasaría si un acuerdo, imagínense, entre dos estados que involucran, dice, ¿saben qué? Vamos a reconocerle todos los derechos que los estados partes le reconocen a los trabajadores, pero menos la renuncia voluntaria. No pasa el test. Usted, como asesor, tendría que decir eso, adolecería de un vicio de inconstitucionalidad. Pero bueno, entonces, estos derechos
que van avanzando, progresando, son irrenunciables, son progresivos. Hay una prohibición de regresión, no se podrían perder, no tendrían por qué perderse. Perderse, sustraerlos, reducirlos implicaría un regreso o un retorno a la barbarie. Barbarie en sentido figurado, ¿verdad? Como un retroceso en el predominio de la razón. Estos derechos no excluyen a otros, ya les decía, el Código de Trabajo prevé derechos, la Ley de Servicio Civil, etcétera, etcétera. Algunos nacionales, por ejemplo. Y responden al principio de justicia social. Ahora, las características de estos derechos es que son irrenunciables. El ejemplo que les puedo poner es el siguiente, y esto lo he visto, esto acontece. Alguien es despedido, fíjense. Alguien es despedido y dice, yo trabajé del 1 de enero del 2020 al 31 de diciembre del 2020, un año completo. Pero el mando se le ocurrió solo pedir 6 meses porque hubo un mal cómputo, se le olvidó. Pidió mal, un error mecánico al digitar. ¿Qué le corresponde después? Decir, bueno, como solo pidió 6 meses y los otros 6 meses, entiendo que está renunciando a su derecho. Un juez en el ámbito privado diría, sí, solamente hay que pagarle los 6 meses, pues, punto. Ah, no. El principio de justicia social está diciendo, esos derechos son irrenunciables hasta para el propio trabajador. Si él trabajó un año y por alguna razón solo pidió 6 meses, el juez tiene que condenar a pagar lo que le corresponde. No son renunciables. Universales en todo contexto y en todo tiempo. Imprescriptibles no se ganan ni se pierden por el transcurso del tiempo. Con proyección social, ya decíamos, miren, el derecho al trabajo no solo sustenta a quien ejerce, sino que también a su familia muchas veces. El salario, por ejemplo, sirve de canal de sustento, de nutrición a la propia familia y hasta a la comunidad en ciertas ocasiones. Y no taxativo, es decir, que hay más de los que aparecen en la Constitución. Otra característica. Estamos hablando de las características para, digamos, sustentar esto que venimos hablando. El artículo 14 del Código de Trabajo reconoce uno de los principios más básicos, más importantes del ámbito del derecho del trabajo, que es el famoso principio pro operario. Dice en caso de conflicto, duda sobre la aplicación de las normas de trabajo, prevalece la más favorable al trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. Este principio pro operario, que es el equivalente al principio pro reo en el ámbito penal, o pro filis en el ámbito de familia, que cuando hay una lucha, una contención entre el interés del trabajador y el interés del patrón, y los derechos pareciera que se compensan, aunque son iguales, va a prevalecer el del trabajador. Y una preferencia, pues, para el trabajador desde la óptica legal. Pero esta preferencia no es indiscriminada, no me malinterpreten, no es antojadiza. El legislador entiende que la relación laboral, que de por sí es una relación de dependencia o subordinación, hay uno que está en ventaja económica, social, política, etcétera, etcétera, respecto del otro. ¿Quién es? El patrón. Entonces, para equilibrar, dice la doctrina y dice la jurisprudencia, para desequilibrar esa diferencia de poder, esa desigualdad de poder, bueno, el legislador también echa mano, puede darle cierta preferencia al trabajador frente a esa desigualdad de poder. Porque en la práctica, ¿quién pierde más cuando hay un despido? Por lo menos en las empresas bien consolidadas o en crecimiento, con el trabajador. Generalmente el trabajador. Estándares laborales nacionales mínimos los encontramos en la Constitución. Vamos a comenzar a hablar de ellos. Primero, igualdad en la remuneración, fundamentado en el artículo 38 ordinal primero de la Constitución. Dice, por un trabajo de la misma naturaleza, el empleador está obligado a pagar el mismo salario. Dicho principio es trascendental, pues se fundamenta en la igualdad, que es uno de los valores constitucionales. Ah, pero a usted no le va a parecer raro que de pronto hay distinción de el mismo trabajo que ejecuta un hombre y una mujer. Por lo menos en el ámbito privado puede suceder eso. Y eso no supera el estándar nacional requerido respecto a la protección laboral. Pero veamos un ejemplo. Miren este ejemplo. Este caso se conoció en la Sala de lo Constitucional
con la referencia 492, cuya resolución fue del 3 de noviembre del 2017, en un caso de amparo. Puede pensar, no, hombre, si no creemos, licenciado, que estas cosas pasen, ¿no? No. Voy a leer la diapositiva, acompáñenme, por favor. El pretensor, es decir, el demandante, sostuvo en su demanda que ingresó a laborar para la Municipalidad de La Libertad en el año 2003 y que durante el tiempo que ha trabajado en esa institución se efectuaron aumentos de salario en 2 ocasiones para el 85%, el primero en el año 2011 y el segundo en 2014. En relación con ello, alegó que las autoridades demandadas lo excluyeron del último aumento, por lo cual, mediante escritos dirigidos a las referidas autoridades, le solicitó que se le incrementara su salario, pero éstas le respondieron que no era posible autorizar un aumento salarial a su favor y tampoco dieron el motivo por el cual fue excluido de dicho beneficio. En ese sentido, sostuvo que fue excluido de los aumentos efectuados en los años 2011 y 2014 debido a que es una persona amputada de ambas manos. ¿Qué acontece? Bueno, Cristian Palacios tiene una discapacidad física, está trabajando en un lugar, en un municipio, en la municipalidad. Y resulta que en el 2000 un aumento salarial. Bueno, me consideraron, me aumentaron $100. Pero en el 2014 hubo otro aumento, otros $100, pero no me lo dijeron. Y yo pregunté, mire, ¿y a mí no me van a tomar en cuenta? No me respondieron. ¿Qué hago? Presento la demanda. ¿Qué derecho se puede estar vulnerando acá? Un estándar laboral mínimo. Igualdad en la remuneración. Si yo ejecuto un trabajo en iguales condiciones que otros y a esos otros se le aumentó el salario, pero a mí no, y no me dan las razones por qué no me aumentaron, se está vulnerando el derecho a la igualdad y el derecho al salario. Igualdad en la remuneración. Veamos qué dijo la sala. Bueno, primero categorizó el derecho a la igualdad salarial, la conceptualizó. El derecho está en el artículo 38 ordinal primero de la Constitución. Pero ¿saben qué? ¿Y qué es lo que nos interesa a nosotros? Este derecho también aparece en un estándar internacional. ¿Cuál? El de la OIT. Los artículos 2 y 3 del convenio número 100 de la OIT habla de la igualdad de remuneración. ¿Por qué entonces hablamos de la Constitución? Porque va a acontecer que los estándares laborales internos generalmente tienen que encajar o encajan con los estándares laborales internacionales que no son más que otros que los que establece la Organización Internacional del Trabajo. Por eso cuando veamos los convenios, que va a ser rapidito, nos daremos cuenta que muchos de esos convenios, digamos, encuentran o hacen eco con la normativa constitucional. Pero lo que dijo la sala fue lo siguiente. En consecuencia, en virtud de que con la documentación incorporada a este proceso y los hechos admitidos por la autoridad demandada, se ha comprobado que el señor X fue excluido sin justificación alguna del aumento de salario que fue otorgado a la mayoría de empleados de la municipalidad, lo cual se tradujo en un tratamiento discriminatorio por ser una persona que adolece de una discapacidad física. Y eso pasa, sí pasa. Y los estándares laborales tienen diferentes mecanismos de protección, pues de lo laboral, en este caso los magistrados de lo constitucional. Entonces, frente a este tipo digamos, de situaciones, pues tengan claridad que hay métodos para poder refrenarlo. En el contexto de la pandemia, por ejemplo, de la cuarentena, que se suspendían los contratos de trabajo y preguntaban, mírale, y entonces yo en qué condición quedo. Bueno, hay que ver cada caso para ver si hay mecanismos de protegerlo. Porque muchos daban por hecho de que la suspensión estaba validada, estaba justificada, cuando en el fondo no estaba justificada la suspensión del contrato de trabajo. Mínimo, el establecimiento de un salario mínimo. Todo trabajador, dice la Constitución en el artículo 38 Real Segundo, todo trabajador tiene derecho a devengar un salario mínimo, que se fijará periódicamente. Vaya. Sí, hay un salario mínimo que era de $300, después 360 y todo esto. Pero uno piensa que se cumplen las normas, ¿verdad? No, si el derecho, porque es derecho, es lo menos derecho muchas veces. Las normas existen para que se incumplan. Pues. Entonces
sucedía que habría un sector de trabajadores que no gozaba de un salario mínimo. Hablamos del sector de las empleadas domésticas. En el proceso de inconstitucionalidad 143-2015, cuya sentencia fue del 28 de febrero de 2020, relativamente reciente, la Sala Constitucional conoció de lo siguiente. Sucede que la Constitución dice que se reconoce el derecho a un salario mínimo. Y por ahí habla que las empleadas domésticas van a tener también un derecho, van a gozar de los derechos que la Constitución reconoce. Consecuentemente, el derecho al salario mínimo. Las empleadas domésticas no tenían un derecho reconocido en ese sentido. Y en esta sentencia dijo lo siguiente. Leamos lo que está encerrado en el cuadrito. El salario mínimo tiene dos características. Por un lado, es una garantía de ingreso mínimo. Okay. Responde a la necesidad, ¿verdad? A lo que fija el Consejo del Salario Mínimo según la necesidad de la canasta básica, por ejemplo. Que es de conocimiento público, pues, que el salario mínimo en términos reales no va a responder a las necesidades básicas en un país como este. Hay muchas más necesidades, pero digamos, se entiende que el salario mínimo responde al ingreso mínimo que cada familia por lo menos necesita para subsistir. Y por tal se entiende la remuneración indispensable para cubrir las necesidades humanas vitales. Okay, tiene un tema de supervivencia por ahí. Por el otro lado, es extensible a todos los sectores. Es decir, que a ningún trabajador, independientemente del área en que se desempeñe, puede excluírsele de la aplicación de un salario mínimo. Luego comienza a valorar el caso de las empleadas domésticas. ¿Y a quién volvió a citar? Sí, el Código de Trabajo, la Constitución, pero dice Organización Internacional del Trabajo. ¿Por qué? Porque es el estándar internacional que también va a hacer referencia al trabajo doméstico. Voy a leerlo. No obstante, la Organización Internacional del Trabajo, a efecto de llegar a una aproximación, sostiene que el trabajo doméstico es aquel que se presta en relación de dependencia una persona a otra u otras, o a una o a más familias, con el objeto de consagrarle su cuidado y su trabajo en el hogar, en tareas vinculadas a este, sin que puedan representar para el empleador una ganancia económica directa. Miren qué interesante. La OIT está diciendo, fíjense que en el caso del empleado doméstico, la relación laboral tiene una característica muy particular, porque generalmente todo trabajador presta sus servicios para el patrón o el empleador, sí, a cambio de plata, pues, sí, pero el patrón o el empleador se aprovecha de los beneficios económicos que le puede producir la actividad que este desempeña. Ah, pues sí. Yo contrato a alguien en el call center para que atienda y prenda el servicio, por ejemplo, que me genera un provecho económico. Pero en el caso de las trabajadoras domésticas no acontece eso. Pero a pesar de eso, sigue estando dentro del ámbito de protección laboral. Las características del trabajo doméstico, dirá la Sala Constitucional, es que siempre hay una relación de dependencia. Es decir, el trabajador cumple sus tareas bajo la dirección del empleador y a cambio de un salario. Rasgo esencial, esencialísimo. 2. El empleador no obtiene ganancia económica con el trabajo del trabajador. Perdón. Las tareas que debe realizar el trabajador son todas aquellas relacionadas con el cuidado del hogar y de sus miembros. La OIT ya ha hecho alguna referencia a esto. Solo digo lo siguiente, la sala está consciente que no se puede encuadrar las prestaciones laborales que rinde un empleado doméstico con el trabajo típico, pero aún así goza de la protección del ámbito del Código de Trabajo, del derecho de trabajo. Volvemos a ver una vez más cómo esa protección se logra de parte del legislador, de parte de la lógica jurídica, para una condición social o una expresión social tan básica como es el trabajo. Porque cumple una función social, porque es un artículo de comercio, porque son derechos irrenunciables, etcétera, etcétera, etcétera. Y dirá la sala, en este caso, un aspecto interesante que me gustaría dejárselos ahí presente. ¿Qué caracteriza
empleado doméstico. Dos cosas. La cordialidad que existe del trabajador hacia la familia a la que rinde su trabajo, y por otra parte la cuasi intimidad que se genera entre esa familia con el empleado o la empleada. Dos características esenciales de el trabajo doméstico. Sui generis, sí, sui generis, pero protegible íntegramente. En ese sentido fue que la sala pues ordenó al Ejecutivo, al Consejo del Salario Mínimo, para que emitiera las correspondientes tarifas de salario mínimo. Yo no he dado seguimiento a este asunto, pero creo que igual día de ahora. Otros estándares laborales. Mande, le escucho. Hola, Lick, soy yo nuevamente. A ver, le escucho. Quería comentar sobre el tema del salario y de las prestaciones laborales para las personas que se encuentran en el servicio doméstico, y de hecho la gran mayoría, nuevamente, son mujeres, ¿verdad? En el caso salvadoreño, el 95% son mujeres. Entonces, esa es una lucha todavía pendiente. No hay nada, digamos, no hay un reglamento, no hay una normativa que digámoslo así, regule de alguna manera que el servicio doméstico debe ser remunerado. Esa es una lucha que, por ejemplo, en Costa Rica se logró hace varios años. No solo se logró el salario mínimo para el servicio doméstico, sino que se logró regular las horas de trabajo. Porque hay casas donde, o sea, la empleada doméstica se levanta a las 4:30, 5 de la mañana y se va acostando a las 10 de la noche, ¿verdad? O sea, ¿quién aguantaría una jornada laboral así? Es una cosa extenuante, terrible. Muchas de ellas en condiciones complejas, en lugares donde duermen y todo poco, pues, inhumanos. Entonces, hay una serie de cuestiones que aquí faltan. Una de las luchas que se logró fue que la posibilidad, digo, porque no es la obligatoriedad, de incluirlas en el seguro social. Y es opcional para los patronos y patronas que deseen hacerlo. Ahora bien, hay una trampa ahí. Ellas no gozan de toda la protección del seguro social como el resto de los asegurados. Es decir, tienen excepciones. No cotizan, por ejemplo. Tienen excepciones, ¿perdón? No cotizan, por ejemplo. Tantas cosas. Ajá, pero, o sea, digamos ya la posibilidad que ellas y sus patronos cotizaran. Okay. Ya está, o sea, existe esa ley, está esa posibilidad de que ya lo acepta el Seguro Social también, pero póngale que por buena gente los patrones las inscriban, ¿verdad? Ellas no tienen el mismo derecho que el resto de los cotizantes, aunque sí cotizan. Es una proporción menor, pero cotizan. Igual los patronos cotizan. Entonces, pero por ejemplo, casi que es casi similar a un Fosalud. Entonces, para esa gracia, muchas han decidido, mire, mejor ya no me descuente, porque ahí, o sea, si me da un cáncer, si me da una operación mayor y todo, no se las cubre el seguro. Hasta en eso la discriminación. Entonces, no tienen las mismas prestaciones que los otros. Entonces, eso todavía es una deuda también. Es una deuda. Hay dos cosas aquí que quiero comentar. Gracias, Marta. Primero es, ya hay un tema de respaldo jurídico, fíjense. Dice Marcela, mire, en la práctica hay un trato diferenciado, aunque cotizar. Otra cosa es, realmente en juego un tema de dignidad humana. Que dicen, miren, empleadas que se levantan temprano a cocinarle, a preparar la comida al esposo, como dicen, ¿verdad? Al marido. Uno, ¿cómo las tratan con el tema del trato a la niñez, a sus hijos y todo eso? Aquí lo que pasa es que hay un trato discriminatorio, pues, envuelto. Se parainstitucionaliza. No estoy diciendo que barbaridad, estoy diciendo que hay una tolerancia de parte del poder jurídico del Estado muchas veces respecto al trato que reciben, ¿no? O sea, sí, el salario, pues hay un salario mínimo, pero también trasciende cuáles son las condiciones de trabajo. No se ha regulado propiamente tal las condiciones de trabajo de los empleados domésticos. Punto, esa es la idea central. Y lo otro, hablando del tema del desarrollo histórico, hay un asunto que va a estar muy, pero muy interesante, y la pandemia vino a desafiarnos, pero nadie ha puesto este punto ahí, ¿no? Y es cómo se regularía, en otros países se hace, pues,
¿cómo se regularía los estándares laborales del trabajo desde casa? Miren, si sociólogos futuristas, científicos sociales, están afirmando que hay un retorno de la historia. ¿En qué sentido? Allá, el ejemplo que les ponía. El régimen de la agricultura coincide la familia trabajando la tierra, porque se trabajaba la tierra, y ahí mismo se da la educación de los hijos, una educación generacional que se transmite de generación en generación. Ah, bueno, no estamos tan descabellados en la actualidad. Los padres concurriendo en el mismo lugar con sus hijos que reciben educación en su casa y trabajando en el mismo espacio. Regulan estas condiciones de trabajo. Habrá que verlo, ¿verdad? ¿Quién nos depara el horizonte de un futuro próximo o lejano? Pero son aspectos que hay que enfrentar. Pero bueno, gracias Marcela por su aportación. Digamos, se está acabando el tiempo. Bien, hay otros estándares laborales. No voy a profundizar mucho en ellos, les voy a decir solamente aquello que creo que es. Tercer estándar mínimo, inembargabilidad. Hay un salario que es inembargable. ¿Cuál? El salario mínimo, más bien, el salario está según la cuantía establecida por la ley. Hay que ver allá el artículo 622 del Código Civil, Procesal Civil y Mercantil, que dice que el salario no se puede embargar cuando no supera los 2 salarios mínimos, por ejemplo. Antes, que eran $300, si alguien no ganaba $600, el código establecía que no se podía embargar ese salario. Mire, licenciado, pero espera. Yo conozco gente que gana menos y tiene embargo. Ah, bueno, entonces hay que ver cuál es la causa del embargo. Porque hay ciertos créditos preferentes o créditos privilegiados, como dice la diapositiva. ¿Qué hablamos con créditos privilegiados o créditos preferentes? Decimos que hay ciertas obligaciones que se sobreponen sobre todas, pues, que no encuentran un valladar o que no hay pretexto para no cumplirlas. Por ejemplo, el tema de el pago de prestaciones sociales o de salario. El tema del pago de alimentos. Yo, Cristian Palacio, gano $200 y me quieren embargar el salario. Y hay un artículo, ahí en el Código Procesal Civil Mercantil, que dice que quien no gane más de $600 o $700 en la actualidad, no hay que embargarle. Ah, mire, ¿sabe qué le van a decir? La Constitución hace una excepción. ¿Por qué? Porque es cierto, el salario es inembargable, pero trata de obligaciones alimenticias, seguridad social, pago de cuotas sindicales o los impuestos, ahí se le puede embargar. ¿Cuánto? Ah, bueno, esa es otra discusión. La idea es que fuera de esos aspectos, si usted no gana más de eso, del presupuesto mínimo que establece el artículo 622, su salario es inembargable. ¿Y qué pasa si me lo embargan? Ah, entonces es nulo el embargo. En otras palabras, usted en un contrato de trabajo no puede renunciar a la inembargabilidad. En un pacto, en un acuerdo, en un acto jurídico, no se puede decir que se renuncia a la inembargabilidad del salario. Entonces, cuando usted va a emitir una opinión, tiene que tener cuidado de todos estos aspectos. ¿Hay prohibición de compensación? ¿En qué sentido? Ah, vaya. Bueno, mire, el trabajador, pues, le debe también, perdón, el trabajador no se le puede entregar, digamos, elementos, sustitutos o equivalentes al salario como tal, bajo la idea de que se le está compensando lo que tiene que percibir. En otras palabras, el salario tiene, digamos, una esencia insustituible, una esencia cuasi absoluta, una esencia que no da lugar, pues, a jugar con el salario, por decirlo en términos más sencillos. Es un estándar mínimo, entonces, la inembargabilidad del salario y su consecuente prohibición de compensación. Ahí está la base constitucional. Es un crédito privilegiado, dice el artículo 38, ¿verdad? Cuarto, que el salario y las prestaciones constituyen créditos privilegiados en relación con los demás créditos que pueden existir contra el patrón. Un ejemplo. Sucede que Cristian Palacios tiene una empresa, ¿verdad? Una sociedad con mucho éxito en la historia. Pero de pronto quebró y comienza un juicio de quiebra. ¿Qué significa esto? Que mis acreedores me están reclamando lo que
Y resulta que al acreedor 1 le debo $100,000, al acreedor 2 le debo $300,000, al acreedor 3 $20,000. Y tengo justo esa cantidad para pagarles a cada uno. Pero también resulta que al grupo de trabajadores que estaban conmigo les debo $50,000, por ejemplo. Va a preferir el pago de los salarios, el pago de las prestaciones sociales de los trabajadores frente al crédito de los demás. ¿Por qué? Porque es crédito privilegiado. Otra manifestación más de la robustez, de la solidez del derecho, de la protección especial a las relaciones laborales. Otros ejemplos, otros estándares mínimos, la jornada máxima de trabajo en El Salvador es de, según la Constitución, la jornada ordinaria de trabajo efectivo diurno, es decir, que empieza a las 6 de la mañana, no excederá de 8 horas. Y en la semana laboral de 48 horas. Si se pasa de eso, bueno, hay que pagar horas extra, según el cómputo del Código de Trabajo, que generalmente es el pago del doble. Es obligación reconocer un tiempo de descanso y que este descanso sea remunerado. Es descanso remunerado por cada semana laboral, en días de asueto y vacaciones anuales. No se puede renunciar a este tipo de derechos. Si se renuncia, se está traicionando el estándar mínimo y por lo tanto no pasa el test de constitucionalidad. Y bueno, la edad mínima para trabajar en El Salvador pues es de 14 años. Van a ver que el estándar laboral internacional no concuerda con esto. El estándar laboral internacional dice 15 años, 16 años, va a depender, pero 15 años. Pero dice, en aquellos países que esté justificada el que alguien menor pueda trabajar, hay que hacerlo, pero el mínimo, 14 años. Ahí sí coincidimos. Dice, los menores de 14 años y los que habiendo cumplido esa edad sigan su obligatoria en virtud de la ley, no podrán ser ocupados en ninguna clase de trabajo. Y luego el derecho a devengar un salario, del cual ya hemos hablado un poquito. El derecho a la libertad sindical, que genera un problema desde la óptica del derecho económico internacional, porque muchos países se resisten a reconocer el derecho a la libre sindicalización, pero en nuestro país sí está reconocido para empleados públicos y empleados privados. Lo dice la 7 de la Constitución. Los patronos y trabajadores privados, sin distinción de nacionalidad, sexo, raza, credo o ideas políticas, y cualquiera que sea su actividad o naturaleza del trabajo que realizan, tienen el derecho a asociarse libremente para la expresión de respectivos intereses. ¿Qué me interesa explicar acá? Estos dos conceptos que vienen a continuación: fuero sindical y libertad sindical. A ver, los trabajadores se pueden asociar libremente como un derecho fundamental a la libertad de asociación. Se asocian para la defensa de sus intereses, y si esto es así, han creado el famoso sindicato, que tiene un requisito, ¿verdad? Hay que inscribirse en el Ministerio de Trabajo y todo esto. El sindicato tiene pues un gobierno interno, que es la directiva sindical. Y los directivos sindicales gozan de ciertos derechos. Entre eso el famoso derecho al fuero sindical. ¿Pero qué es esto del fuero sindical? El fuero sindical es como una investidura especial, como un campo de protección, si quieren verlo así, protege la libertad sindical. En otras palabras, vemos que está la libertad sindical y el fuero sindical es esta información que gira en torno a esto. Con la libertad sindical puede desarrollar ciertas actividades dirigidas a proteger los intereses de los trabajadores que representan. Por ejemplo, denme un ejemplo más concreto. Vaya. Les voy a poner ejemplo en el ámbito público. En el ámbito público se forma un sindicato, se escoge al directivo sindical, y el directivo sindical pide permiso, por ejemplo, a la presidencia, a la junta directiva, al pleno, qué sé yo, de la institución. ¿Para qué? Para ejercer funciones sindicales. ¿Como cuáles? Yo pido permiso, señora junta directiva, presidencia del órgano correspondiente, para que me conceda un día con goce de sueldo, un día semanal, para dedicarme a atender las necesidades sindicales. Yo viajo al interior del país para escuchar las necesidades. Yo viajo al interior del país para conducir y liderar las correspondientes acciones sindicales.
De esta manera, libertad sindical, la defensa de los derechos del trabajador, que represento también. Y en esa medida, aún y cuando yo no esté en mi puesto de trabajo, si estoy usando la libertad sindical, no me pueden destituir, no me pueden remover, no me pueden afectar. ¿Por qué? Porque ejerzo mi libertad sindical y porque hay un derecho que se llama fuero sindical que me está protegiendo. Estas dos categorías son importantes tenerlas en mente. A ningún pronunciar desde ninguna óptica, bajo ningún instrumento jurídico nacional o internacional. Y hay convenios internacionales que protegen, que fomentan la protección a la libertad sindical. Y bueno, serán de esos que hablaremos en la siguiente clase. Ya el tiempo no me lo dio. Si hubiera terminado ahora, esta iba a ser la última clase. Pero vamos a tener clase entonces. Bueno, era mentira, no terminaba. Hay muchas diapositivas más. El día fue 25. Ese día nos despedimos. Fue el 25 de noviembre. Pero el día lunes 22 tenemos la audiencia y nos tomamos la foto de recuerdo. Quisiera saber si hay alguna pregunta o comentario. Y si no, nos quedamos hasta por acá. Disculpe, Lee. Mande. Yo quería hacerle una pregunta, pero es, o sea, es como bien puntual, pero es sobre la actividad del lunes. No sé si se podría. Yo sé que ya es tarde y ya. No tengo ningún problema. Con gusto. Y si es de interés para los compañeros, háganlo. O si es de su grupo, pues nos quedamos al final. Solo de nuestro grupo. Ok. Entonces nos quedamos con usted y su grupo, si lo quieren. Era la pregunta. Bueno, tengan una feliz noche y un buen provecho de los demás. Nos vemos.